Este nuevo video tutorial en donde les voy a mostrar cómo quedaría un circuito conectado en serie en el protoboard. Para ello estábamos utilizando la aplicación Tinkercad y lo que vamos a hacer primeramente, ¿cierto?, es ubicar, en este caso, el instrumento que va a medir la corriente de un circuito en serie. En este caso voy a conectar el amperímetro de la siguiente manera. Fíjense, el terminal positivo lo voy a dejar en este punto, donde va a estar conectado directamente a la alimentación del circuito. Voy a cambiar el color del conductor, en este caso color rojo, y después lo que voy a hacer es alimentar una de las filas del protoboard. En este caso lo voy a dejar en la intersección de la fila 5J. Ahora cambio el terminal del color, en este caso negro, y lo que voy a hacer es tomar esta resistencia y primeramente la voy a duplicar, control C, control V, y voy a montar la resistencia de esta manera. Fíjense, entonces la alimentación, la energía va a entrar por este punto al instrumento que ya está conectado en serie al amperímetro, va a pasar la corriente, va a llegar a esta línea y va a entrar a la resistencia, que en este caso es de 22 ohms. Ahora, como es un circuito en serie, va a tener dos resistencias para esta explicación. Y lo que voy a hacer con esta segunda resistencia es tomarla y ver si es posible llegar hacia el punto negativo y al mismo tiempo hacia la resistencia número 1 en este caso. Si se fijan, es posible hacerlo. Entonces el camino de la corriente va a ser el siguiente. Va a entrar la corriente al instrumento, se registra la medición, pasa por la resistencia número 1 y después llega a la resistencia número 2 y termina en el borne de conexión negativa. Vamos a simular esta prueba y el instrumento está arrojando una medición de 198 miliamperes. ¿Qué pasa si aumento el valor de la resistencia número 1 de 22 a 220 ohms? Nuevamente voy a simular y la corriente ahora disminuyó hasta los 37 miliamperes. Esto es porque si bien aumenté la resistencia, tenemos un circuito en serie donde la resistencia total o la resistencia equivalente de este circuito es la suma de todas las resistencias que estén conectadas en la línea en serie. Ahora, fíjense qué pasa si yo quisiera medir las caídas de tensión de la resistencia 1 y la resistencia 2. Entonces tomo el instrumento y lo voy a dejar configurado como voltímetro y lo que voy a hacer es ubicarlo en paralelo a la resistencia que quiero medir la caída de tensión. En este caso lo voy a dejar midiendo la tensión que soporta la resistencia número 1. Voy a cambiar el color del cable, en este caso lo voy a dejar de color azul, ¿ya? Para distinguir que voy a medir la primera caída de tensión. Voy a hacer esta segunda conexión. También voy a cambiar el color del conductor. Y si se fijan, ahora conecté este segundo instrumento en paralelo a la resistencia número 1 que había montado en el circuito. Cuando yo inicié la simulación, si se fijan, tengo una corriente total de 37 miliamperes y en la primera resistencia está cayendo una tensión de 8,13 volt. Entonces, también puedo utilizar esta aplicación para determinar una segunda caída de tensión, que en este caso va a estar conectada a la resistencia número 2 del circuito. Voy a acomodar esto un poco, de tal manera que sea más ordenado visualizarlo. Y va a quedar de la siguiente manera.
Como el instrumento ya está configurado como voltímetro, y lo que voy a hacer es conectarlo en paralelo a la resistencia a la cual yo quiero medir la caída de tensión. En este caso voy a hacer la curva por acá para identificarlo, y en comparación al otro instrumento voy a dejar los conectores o los cables de color, a ver, color morado, ¿ya? Y este segundo terminal de medición lo puedo conectar directamente a este punto, ya que fíjense que esta columna en realidad es el negativo y es justamente donde está el terminal de esta segunda resistencia. También voy a cambiar el color del conductor y vamos a hacer una prueba de simulación. Fíjense, tengo la misma corriente, 37 miliamperes. La primera caída de tensión es de 8,13 volt y la segunda es de 813 milivolt, ¿ya? Si yo sumo este voltaje con este otro voltaje, o sumo ambas caídas de tensión, debería encontrar el valor total de la fuente del circuito, que en este caso corresponde a los 9 volts de la batería. ¿Qué pasa si ahora esta resistencia también se convierte en una resistencia de 220 ohm? Entonces voy a simular nuevamente y fíjense lo que va a pasar con las caídas de tensión. Como aumentó la resistencia del circuito, la corriente disminuyó. Esta es la corriente total del circuito. Pero fíjense qué pasó con las caídas de tensión. Como tengo dos resistencias similares, en este caso de 220 ohms cada una, y cuando la corriente llega a estas dos resistencias, va a generar, por ley de Ohm, corriente con resistencia, un voltaje o una caída de tensión similar, tanto en la resistencia 1 como en la resistencia 2. Y cuando yo sumo esta caída de tensión más esta caída de tensión, debería encontrar el valor aproximado de el voltaje total del circuito, en este caso, la fuente de energía. Bueno, eso ha sido todo por este video tutorial. Nos vemos en un próximo.